Si abren sus Biblias en el libro de Romanos capítulo 13. Iremos a Romanos capítulo 13 para entender la palabra de Dios. Vamos al libro de Romanos capítulo 13. Quiero animarte. Lo que estamos a punto de estudiar es tan serio, solemne e importante que si tuvieras que hacerlo, yo pausaría todo para orar. Tomaría mi pluma, mi papel, mi Biblia. Esto no es solo entretenimiento. Esto debe cambiar la vida porque no nos queda mucho tiempo. En el libro de Romanos, capítulo 13, veremos algo muy importante. Escúchenme bien, las señales de los tiempos se intensifican. En los acontecimientos que están teniendo lugar justo ante nosotros, podemos ver que la profecía se está cumpliendo rápidamente ante nuestros propios ojos. Mis hermanos y hermanas, escúchenme con mucha atención. Al observar los eventos que transcurren ante nosotros, no importa quién los mire, es tan abundante, es tan claro, es tan conciso, la evidencia es tan inconfundible que no solo los adventistas del séptimo día, no solo los cristianos, sino incluso el mundano que no tiene idea de lo que dice la Biblia, sin la Biblia, sin las profecías, puede mirar los acontecimientos que tienen lugar hoy y puede entender que el tiempo está a punto de terminar. Puede ver lo que está pasando, puede ver que la escritura en la pared, política, económica, social, religiosa y ambientalmente, la evidencia se acumula. Una evidencia innegable e inequívoca que prueba que vivimos los momentos finales de la historia de la tierra. Mis hermanos y hermanas, una crisis está a las puertas. No solo una crisis en América que demuestra que estamos en problemas, sino que estamos en una crisis mundial. No me importa quién seas, ni desde qué país nos veas, esta es una crisis mundial y Dios nos está diciendo, despierta, las señales están por todas partes, la escritura está en la pared. Y lo que hagamos, debemos hacerlo rápidamente. Por eso Dios nos puso en el corazón comenzar First Gleamings, para ver estas cosas que suceden tan rápido. La profecía se cumple rápido ante nuestros ojos. De hecho, mira Romanos 13. Miren lo que dice la Biblia en Romanos 13, versículo 11. La Biblia dice, y conociendo el tiempo, no adivinándolo. La Biblia dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertar del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La Biblia nos dice que si alguna vez hubo un momento para despertar, es ahora. Si alguna vez hubo un tiempo para vivir el avivamiento y reforma que fue profetizado para estos días finales, es ahora. Y Dios quiere que entendamos el tiempo en que vivimos. De hecho, miren su pantalla. Notarán que la inspiración en Testimonios para los Ministros, página 118, dice, los peligros de los últimos días nos acechan en nuestra obra. ¿Qué dice? Debemos advertir a la gente del peligro en que se encuentra. En otras palabras, el peligro y el problema no están por venir, ya están en ello. Por eso Dios nos dijo que salgamos de las ciudades al campo. Por eso Dios nos dijo que debemos dejar las modas y tradiciones mundanas y volver a su palabra. Nuestra única seguridad está en Jesús y sus palabras. Dios nos dice, por favor, están en peligro, ya sea en América, África, Europa o las islas del mar. Estés en el país que estés, ahora mismo estás en peligro y este mensaje está diseñado para despertarnos. Hermanos, la inspiración dice que debemos advertir a la gente del peligro. No se dejen sin tocar las escenas solemnes que la profecía ha revelado. Dijo, si nuestro pueblo estuviera medio despierto, eso nos dice que no estamos ni medio despiertos. Dice, si nuestro pueblo estuviera medio despierto, si comprendieran la inminencia de los acontecimientos retratados en el Apocalipsis, se efectuaría una reforma en nuestras iglesias. Así que el diablo está intentando detenernos de entender no solamente los acontecimientos, sino también cuán próximos están estos eventos. Por eso habrá personas que te dirán que no puedes saber que hay un límite. Por eso te dirán que no puedes saber que el 2025 no será un año cualquiera. Pero mientras estudiamos juntos, vemos que la Biblia dice que podemos conocer el tiempo. De hecho, la Biblia dice las palabras exactas. Dice, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertar del sueño, porque ahora está nuestra salvación. Noten la palabra, más cerca que cuando creímos. Ahora, mis hermanos y hermanas, esto nos dice que si entendemos la cercanía de los eventos, nos ayudará a despertar. La inspiración dice en Testimonios para los Ministros 118, no hay tiempo que perder.
Dios nos llama a velar por las almas como quienes deben rendir cuentas. Que hable Daniel, que hable Apocalipsis y digan la verdad. Pero noten la última parte, dice: sea cual sea la fase del tema presentado, exalten a Jesús como centro de toda esperanza, raíz y linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana, testimonios para los ministros, 118. Ahora, hermanos y hermanas, el tiempo en que vivimos es tan serio, solemne y peligroso que debemos tener a Jesús en nuestros corazones, hogares e iglesias. El diablo intenta evitarlo, por eso Dios dice que debemos entender el tiempo. Sin embargo, para poder comprender el tiempo, es esencial que entendamos que los acontecimientos que se avecinan son como un rompecabezas, y para realmente entender el tiempo necesitamos ser capaces de visualizar y armar ese rompecabezas. Verán, a nuestro alrededor suceden muchos eventos, pero todos estos son meramente piezas de un gran rompecabezas. Debemos entender las piezas que encajan, y Dios quiere que lo sepamos. Miren la inspiración, miren la pantalla. Maranata, página 159. En Maranata 159 dice: es bueno considerar lo que pronto vendrá a la tierra. Por eso lo analizamos. En 2025 dice: conviene considerar lo que pronto vendrá a la tierra. Este no es un momento para la frivolidad o el egoísmo. Dice: si los tiempos en que vivimos o estamos viviendo no logran impresionar seriamente nuestras mentes, ¿qué podrá alcanzarnos? El profeta dice: miren esto. Dice que si estamos observando las señales de los tiempos y dónde está sucediendo todo, y no nos conmueve, alguien dirá: no me interesa 2025, no significa nada para mí. Hermanos, si esto no nos conmueve a estas alturas, lo siento. ¿Qué nos conmoverá si esto no lo hace? El profeta dice: si los tiempos actuales no nos impresionan, ¿qué podrá? Se necesitan hombres de claro entendimiento ahora. Dios convoca a quienes, guiados por el Espíritu Santo, lideren una reforma profunda. Esto buscamos en First Gleamings. Dice: una crisis está a las puertas. ¿Ven lo que yo veo? El profeta sigue: y el Señor está llamando a sus obreros para que se pongan en orden. Cada alma debería estar ahora en una posición de consagración más profunda y verdadera a Dios de lo que lo ha estado en los años pasados. Maranata, página 159. Mis hermanos y hermanas, la inspiración nos dice que debemos tener un claro entendimiento de los tiempos, que debemos saber qué hacer en el tiempo en que vivimos. Y para entender los tiempos, repito, debemos entender que la Biblia y los acontecimientos futuros son como un rompecabezas. Hermanos y hermanas, hay diferentes piezas del rompecabezas que están apareciendo. ¿Saben que la reelección del presidente Trump significó algo? Eso fue una pieza. Les he estado diciendo que los incendios en Palisade, California, en enero de este año significaron algo. Eso fue extraordinario. Cuando vimos las inundaciones, cuando vemos. Hermanos y hermanas, todas estas cosas que están ocurriendo, como la crisis económica y los aranceles y las políticas de inmigración y las redadas, mis hermanos y hermanas, más vale que entiendan que son piezas. Cuando vieron lo que pasó con la muerte del señor Charlie Kirk, solo una pieza. Hermanos, algo pasó este mes. Ojalá veamos qué es, pues ocurre ahora y nos lleva a una ley dominical y tiempo de angustia y no estamos listos. Dios nos quiere alistar. Estamos en problemas, hermanos y hermanas. Por eso necesitamos a Jesús, pues es nuestro pronto auxilio en la tribulación, según Salmos 46, 1. Pero ahora, mis hermanos y hermanas, por eso debemos armar esto y entender lo que está pasando. Y a veces, al ver los acontecimientos actuales, solo vemos una pieza y nos perdemos el rompecabezas o la imagen. Y no entendemos, vemos algo y volvemos a dormir, casi como en el 2000. Los que son mayores recordarán que en el año 2000 hubo un I2K. Los más jóvenes quizás no entiendan qué es eso, pero quienes estuvieron antes comprendieron que en el ITER 2K creían que todas las computadoras se apagarían y nuestra vida se paralizaría, y muchos huyeron de las ciudades al campo. Intentaron cambios, pero creyeron que nada pasó porque las computadoras no se apagaron. Y así la vida siguió normal y de repente la gente volvió a las ciudades, abandonó los cambios y no fue un verdadero avivamiento y reforma. Se movieron por miedo, pero no porque tuvieran una relación con Jesús y tuvieran fe para creer lo que decía la palabra de Dios.
Hermanos, si creen en la palabra de Dios, no importa lo que otros hagan o digan, ni si los tildan de fanáticos, extremistas o legalistas. Dicen, seguiré a Jesús y la palabra de Dios sin importar lo que diga el hombre. ¿Y si algunos no creyeron? ¿Anulará su incredulidad la fe de Dios? Claro que no. Que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Debemos seguir a Jesús. En 2001, el 11 de septiembre, el 9/11, cuando esos edificios cayeron en Nueva York, supimos que era cumplimiento profético. Muchos despertaron, las iglesias se llenaron. No solo la iglesia adventista, sino cada iglesia estaba llena. Pero hermanos, al parecer nada pasó tras 2001 y la gente volvió a dormirse. ¿Ven? Solo eran piezas. Crisis financiera global de 2008. La gente dijo, salgamos de las ciudades, preparémonos, y luego volvieron a dormir. Mis hermanos y hermanas, hay quienes compraron propiedades en 2008 diciendo, nos iremos, y no han hecho nada con ellas. Están relajados en la ciudad, viviendo en casas normales y grandes, diciendo, esperaremos la crisis. Hermanos, no podemos esperar. Pronto no podremos alistarnos, no podremos salir, será muy tarde. Hermanos, en 2020, Dios en su misericordia, cuando la pandemia detuvo el mundo, la gente decía, ojalá, escuchen, ojalá me hubiera preparado. Y luego, hermanos y hermanas, Dios permitió que la pandemia y los cierres cesaran para que saliéramos, y ahora vemos los últimos intentos. Es como un tsunami. Cuando entra, ¿recuerdan cuando retrocede? El agua entra, luego retrocede. Entra, luego retrocede. Pero pronto retrocede tanto que quien no sabe de tsunamis mira y dice, no hay nada. Y parece tan misterioso que se adentran más en el océano, pero no entienden lo que significa. Se adentran tanto que no pueden salir, y cuando ese tsunami regresa, lo hace con una fuerza arrolladora y se estrella y destruye todo a su paso. Hermanos y hermanas, al aprobarse la ley dominical, vendrá con fuerza demoledora, arrasando todo. Si hemos sido indiferentes, viviendo como siempre, nos atraparán las preocupaciones y nos tomará desprevenidos. Diremos, Señor, ojalá me hubiese preparado, pero será tarde. Me alegro de que en 2025 no es muy tarde. Solo quedan unos pocos meses o años. Dios dice, despierten. Entiendan lo que está ocurriendo, lo que está pasando justo ante nosotros, y sabiendo el tiempo que ya es hora de despertar del sueño. Pero no basta con una pieza. Debemos ver cómo encaja el rompecabezas. Eso implica entender 3 cosas. ¿Recuerdan cuáles son? Primero, si armas un rompecabezas, necesitas la imagen. Número 2, armar los bordes, los límites. Y número 3, luego rellenas el interior. La imagen del plan de redención y el santuario me hace inclinarme, pero para entenderla, ¿no creen que debemos estudiar la historia? Ahora, hermanos, en cada campo del saber podemos estudiar dónde estamos. En la educación 179 hay una cita que memorizar. Miren la pantalla. La profeta dice, el tiempo actual es de un interés abrumador para todos los vivientes, gobernantes, estadistas, hombres de confianza y autoridad. Ahora, céntrense en una cosa, hombres pensantes y mujeres de todas las clases. ¿Qué tipo de hombres y mujeres? Pensadores de todas las clases. ¿Dónde tienen la atención fija? En los acontecimientos que suceden a nuestro alrededor. Observan las tensas y complejas relaciones entre naciones. Hermanos y hermanas, nunca antes se vieron condiciones tan tensas e inquietas entre las naciones como ahora. ¿Recuerdan el pacto de paz firmado entre Hamás e Israel? ¿Recuerdan que justo ahora todos lo celebraban y de repente estallaron disparos? Parecía que pararían el pacto de paz y la gente ve ahora lo tenso que está todo. Es casi como si cada vez que nos acercamos a la paz, esta pendiera de un hilo inestable. Vemos lo mismo en Rusia y Ucrania, vemos lo mismo en China y en India. Es igual en Europa y en toda América. Vemos esto, hermanos, hermanas. Nunca las cosas estuvieron tan tensas. Continúa diciendo, observan la intensidad que se ha apoderado de cada elemento terrenal. Están viendo los acontecimientos y que algo está ocurriendo en cada elemento terrenal y reconocen, es decir, entienden algo, no es simplemente místico.
Reconocen estos hombres y mujeres pensantes que algo grande y decisivo está por suceder. Y cuando dice está por suceder, significa que no está lejos. Ellos reconocen que ya está cerca y se dice que no solo en Estados Unidos, sino que el mundo entero se encuentra al borde de una enorme y asombrosa crisis. Ahora, mis hermanos y hermanas, esto no se refiere a los estudiantes de la Biblia. No, esto dice que hombres y mujeres pensantes sin la Biblia pueden ver los acontecimientos y todos los elementos terrenales y reconocer que nos acercamos a una crisis mundial. ¿Saben que la profeta dice que eso pasará justo antes de que Jesús venga? Todo lo que la profeta dice, lo dice la Biblia. Verán, cada campo del conocimiento nos está diciendo que estamos en una crisis. Podrían estudiar, tomarme el tiempo para ver cada campo del conocimiento y durante toda la horas, semanas, campo tras campo del saber. ¿Recuerdan que hablamos del abecedario del conocimiento? Ya sea A de agricultura, B, biología, C, química, D, dolencia, E, ecología, entorno, F, finanzas. Podrían ver todas las cosas allí. G y G, U, geología. Podrían mirar la H, historia. Cada letra, disciplina o campo del conocimiento, si se estudia bien, mostraría que estamos al borde de una crisis, que un límite está por alcanzarse. Y hermanos, de nuestros estudios no veremos todos ahora, pues debemos concentrarnos en un punto. Pero lo que vamos a ver hoy, solo vamos a echar un vistazo a la historia. De todos nuestros estudios, la historia es la más indicada para recompensar la investigación. Hay un aspecto de la historia que resulta sumamente significativo. Verán, no hay manera de entender el futuro sin antes estudiar el pasado. Y si anhelamos comprender la profecía, primero tenemos que estudiar y entender la historia. ¿Por qué razón? Porque la historia se repite a sí misma. Observen lo que menciona la Biblia en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 1. Anótenlo en su Biblia, escriban este versículo. Estamos viendo Eclesiastés capítulo 1 y queremos notar lo que dice en Eclesiastés 1 y vamos a ver, hermanos y hermanas, que esto se vuelve muy significativo para que entendamos la historia. Ahora bien, ¿por qué es esto tan profundamente importante? Porque vamos a descubrir que en la historia suceden cosas que se repiten, así que si vamos a entender la segunda venida de Jesucristo, que está en el futuro, la profecía, entonces debemos mirar la primera venida de Cristo, que está en el pasado, o sea, la historia. Y si la historia se repite, si quiero entender la segunda venida de Cristo, entonces todo lo que tengo que hacer es estudiar la primera venida de Cristo. Y dado que la historia se repite, yo debería esperar presenciar lo mismo. ¿Acaso la Biblia lo afirma? Observen lo que la Biblia dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9. Leamos juntos Eclesiastés 1, 9. La Biblia dice, aquello que ya ha sido es historia. Eso mismo ha de ser y será. Eso es la profecía. Y aquello que se ha hecho, esto es el presente, es lo que se hará. Eso, hermanos y hermanas, es el futuro. Ahora deseo que comprendan claramente lo que acabamos de leer. La Biblia nos está diciendo que aquello que aconteció en el pasado se volverá a repetir en el futuro. Y luego dijo, lo que sucedió en el pasado se repetirá en el presente. Así que entiendan ahora, si comprenden el pasado, entonces pueden entender tanto la verdad futura como la presente, simplemente al comprender el pasado. Así que, de todos los estudios del presente o futuro, el pasado es el más calificado para la investigación. Porque una vez que entiendes el pasado, ya sabes lo que va a pasar en el futuro y ya sabes lo que va a pasar o está pasando en el presente y entonces entenderíamos los acontecimientos actuales a la luz de la profecía bíblica. Y en Eclesiastés 1, 9, la Biblia dice, aquello que fue pasado, historia, es lo mismo que será futuro, profecía. Y lo que se hizo, presente, es lo que se hará futuro. Ya conocen la frase. Como dice el dicho, nada nuevo bajo el sol. En otras palabras, la historia se repite. Si quiero saber qué pasará en la segunda venida de Cristo, solo tengo que ver lo que pasó en la primera de Jesús. Vayamos a Mateo capítulo 2. Con esto en mente, nos adentraremos en el pasado.
Mateo, capítulo 2, hermanos y hermanas, es el relato bíblico del primer advenimiento de Jesús. Mateo, capítulo 2, nos lleva a la primera venida de Cristo. Ahora, ¿por qué estamos viendo eso? No es solo por lo que la gente ve como la primera venida de Cristo. Hemos aprendido que la historia se repite en presente y futuro. Así, viendo esto, comprendemos la segunda venida de Cristo. Si vemos algo en la segunda venida de Cristo, recuerden lo que dijo el profeta, los pensadores de él. El mundo puede ver lo que ocurre y sin la Biblia entender que una gran crisis está por llegar. Si eso es cierto, deberíamos verlo en la primera venida de Cristo. De hecho, miren Mateo capítulo 2. La Biblia dice, comenzando en el versículo 3 de Mateo capítulo 2, la Biblia dice, Herodes, el líder político, oyó estas cosas, sé. ¿Cuál es la palabra que sigue? Marquen esa palabra en un círculo. Turbado. Deseo que entiendan, antes de la primera venida de Cristo existió un tiempo de angustia que alcanzó el ámbito político. Ahora, mis hermanos y hermanas, permítanme formularles una pregunta. ¿Habrá un tiempo de angustia antes de la segunda venida de Cristo? Sí, lo habrá. Ciertamente lo habrá. ¿Por qué? Porque la historia se repite. ¿Y recuerdan que en la primera venida de Cristo hubo una persecución que intentó eliminar a miles de personas? Y mis hermanos y hermanas, esa persecución volverá. Y la Biblia dice, Él se turbó, pero no únicamente los políticos o el lado de la política, sino que también afirma, y toda Jerusalén con él. Por lo tanto, al hablar de Herodes, nos referimos a los líderes políticos. Cuando ven a Jerusalén, se trata de los líderes religiosos. Así que esto me dice que no solo habrá un tiempo de angustia políticamente, sino que veremos un tiempo de angustia en la iglesia. Jerusalén representa a los adventistas del séptimo día. Ahora, hermanos, ¿saben que la angustia que llegó al mundo político también turbó a los adventistas del séptimo día como al resto del mundo? Y Dios no quería eso para nosotros. Dios quería que estuviéramos listos. Ahora, hermanos y hermanas, entiendan que este tiempo de angustia que afectará a iglesia y Estado se repite antes de la segunda venida de Cristo. Ahora les hago una pregunta. Había quienes en Jerusalén, en la iglesia adventista del séptimo día o en el mundo religioso, sabían que un gran evento estaba por ocurrir. Les pregunté esto la vez pasada que estuvimos juntos y virtualmente me dijeron que conocían a algunas de las personas que estaban allí. ¿Quiénes eran? Ustedes, número uno, me dijeron al ver esto que Simeón sabía lo que ocurriría en la primera venida de Cristo. Él sabía que el gran evento de los siglos estaba por suceder. ¿Quién más? La profetisa Ana. La profetisa Ana lo sabía. ¿Quién más? La familia de Juan el Bautista, su padre y su madre, conocían las profecías. Y no solo ellos, pues había algunos líderes religiosos, pocos. Pero luego estaban las masas de gente común, los pastores que cuidaban su rebaño por la noche, que estudiaban las profecías y sabían que algo grande estaba a punto de suceder. Pero toda esa gente estaba en la iglesia remanente en Jerusalén. Pero mis hermanos y hermanas, recuerden que al estudiar históricamente el primer advenimiento de Cristo, hubo personas ajenas a la iglesia adventista del séptimo día, ajenas a la nación judía y ajenas al mundo religioso, que se percataron de lo mismo, que un evento grande y decisivo estaba a punto de acontecer. ¿Les dio la Biblia alguna denominación? Sí. ¿Qué nombre les dio la Biblia? Veamos. Vayamos a Mateo capítulo 2, versículo 1. Mateo 2:1, leamos eso juntos. La Biblia dice, nacido Jesús en Belén, este es el primer advenimiento. De Judea en los días del rey Herodes, he aquí que vinieron, y querrán rodear esto en su Biblia. Grábalo en tu mente, márcalo a fuego para que no lo olvides. Dice que juntos, ¿vino qué? Hombres sabios de Oriente. Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo se les llamaba? ¿Se les llamaba qué? Hombres sabios. ¿Significa eso algo para ustedes y para mí hoy? Ahora, mis hermanos y hermanas, estos hombres sabios. Cuando dices que la gente es sabia, ¿qué me estás diciendo? Dices que usan el cerebro, son inteligentes, piensan. Esos hombres sabios eran hombres pensantes. ¿Tiene sentido? ¿Por qué?
Porque recuerden que el profeta nos dijo que antes de la segunda venida de Cristo, no solo los adventistas, sino hombres y mujeres pensantes de todas las clases, al observar los eventos, sin estudiar la Biblia o el espíritu de profecía, verían los eventos terrenales y sabrían que el mundo estaba en una crisis global. Hermanos, lo que dice el profeta, la Biblia lo confirma. Estudiando historia, entendemos la profecía repetida. Así que, históricamente, antes del primer evento, no solo estaban aquellos en el mundo religioso y la iglesia remanente que entendían esto, sino que había aquellos que eran llamados hombres sabios y pensantes que también estaban al tanto. Si esto es verdad y la historia se repite, entonces justo antes de la segunda venida de Cristo, no solo unos pocos en la iglesia lo entenderían, sino que hombres pensantes en el mundo llegarían a la misma conclusión. Por eso el profeta dijo, ¿recuerdan la cita de Educación 179? Quiero que la vean otra vez. Dice, el presente es de gran interés para todos, gobernantes, estadistas, hombres de confianza y autoridad. Miren, hombres pensantes. Ahora deberían poder ver en su pantalla, además de eso, que junto a los hombres pensantes había algo llamado hombres sabios. Se está refiriendo a la misma idea. Fijando su atención en los eventos que ocurren a nuestro alrededor. Observan las tensas relaciones entre las naciones. Lo ven. Observan la intensidad que se ha apoderado de cada elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por ocurrir, que el mundo está al borde de una crisis tremenda. Mis hermanos y hermanas, eso pasó en la primera venida de Cristo. Los hombres pensantes sabían que el mundo estaba al borde de una crisis y buscaron dar la bienvenida al Mesías preparándose para su primera venida. Hermanos, la historia se repite. Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Solo los hombres sabios sabían esto? No, había gente en el mundo religioso. Ahora, quiero que noten hoy que existen dos importantes líneas de evidencia que deben manifestarse antes de la segunda venida de Cristo, ya que estas mismas líneas de evidencia se presentaron antes de la primera venida de Cristo. Y como la historia se repite, ¿cuáles fueron esas dos líneas de evidencia? La primera línea de evidencia fueron las palabras de los hombres sabios. Recuerdan que vinieron a Jerusalén. De hecho, miren lo que dice en el versículo 3. Dice, versículo 2, dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Así que pueden ver que estaban al tanto de algo, y entonces las palabras de los hombres sabios causaron problemas en el mundo político y religioso. Les inquietaba que este gran evento estuviera por suceder, pero mis hermanos y hermanas, eso no era todo lo que existía. No eran solo las palabras y los dichos de estos hombres sabios, sino que había una segunda línea de evidencia. ¿Cuál era la segunda línea de evidencia? Porque la segunda línea de evidencia es de hecho la primera, la cual es el fundamento. Observen lo que sucedió en el versículo 4. La Biblia dice en el versículo 4, reuniendo a todos los sacerdotes y escribas, les preguntó dónde nacería Cristo. Y el versículo 5 dice, ellos respondieron en Belén de Judea. Noten lo que dijeron. ¿Cómo sabían dónde, cuándo y cómo ocurriría este gran evento? ¿Ya conocían esos detalles? No dijeron por palabras de hombres sabios. No dice eso. La Biblia dice en el versículo 5, y ellos le dijeron en Belén de Judea. ¿Cómo lo sabían? Dice, porque así está escrito. Pero, ¿dónde exactamente? Por los profetas. Ahora, mis hermanos y hermanas, lo que debe establecer nuestra fe son los escritos de los profetas. Por eso la Biblia dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Pero hermanos y hermanas, hallarán que en la primera venida de Cristo estas dos pruebas fueron dobles, las palabras de los hombres sabios. Los escritos del profeta. Ahora bien, mis hermanos y hermanas, ambos dijeron y afirmaron exactamente lo mismo. Ahora, cuando tanto los hombres sabios como los profetas declararon la misma verdad, Jesús hizo su primera venida y nació en Belén. Ahora, esto es muy significativo, porque si la historia se repite a sí misma, eso significa que antes de que Jesús venga por segunda vez, deberíamos observar dos tipos de evidencia. ¿Cuáles eran esos dos tipos de evidencia? Número 1, las palabras de los hombres sabios. En segundo lugar, los escritos de los profetas.
Ahora, mis hermanos y hermanas, ¿qué pasaría si las palabras de los hombres sabios dijeran que se acerca una crisis y que Jesús se está preparando para venir o que algún gran evento global está por ocurrir y dieran un plazo? ¿Qué pasaría si los escritos del profeta no concordaran con el plazo de lo que supuestamente ha de ocurrir? Significaría que las palabras de los hombres sabios eran falsas. Porque la Biblia dice, a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a su palabra, es porque no hay luz en ellos. Isaías 8:22. Sin luz, conocimiento, ni sabiduría. Hermanos, si los escritos o palabras de hombres sabios no concuerdan con la Biblia, son falsos. Pero, ¿y si los escritos de los profetas nos hubieran revelado lo que iba a ocurrir y lo que estaba por venir, y sin embargo los hombres sabios no hubieran hablado ni dejado constancia de estas cosas? No sería falso, sino verdad, porque la palabra de Dios es verdad, y sea todo hombre mentiroso, sería solo profecía antes de tiempo. Significaría que aún no había llegado el momento para su cumplimiento. Pero ¿qué ocurre cuando las escrituras y las palabras de los sabios coinciden? O más bien, ¿qué sucede cuando las palabras de los hombres sabios y los escritos del profeta dicen exactamente lo mismo? Cuando los escritos decían lo mismo hace años, Cristo vino por primera vez a la tierra. Y si vuelven a afirmar lo mismo, entonces sabremos que ha llegado el momento para que Cristo regrese por segunda vez. Así que lo que haremos en el resto de nuestro estudio de hoy es analizar los escritos, o más bien las palabras de los hombres sabios, y luego las compararemos con los escritos de los profetas para ver si dicen lo mismo. ¿Y qué encontraremos si descubrimos que los escritos o las palabras de los hombres sabios nos indican que el año 2025 no será un año común y corriente? ¿Y si nos dice que una gran crisis global se va a desarrollar en este tiempo más o menos? ¿Y los escritos de los profetas? ¿Y si dicen lo mismo? Significaría que es tiempo de crisis y de la venida de Jesús. Y veremos que, en efecto, así es. Veremos, hermanos, la evidencia que apunta a la inminente venida de Jesús. La evidencia apunta al hecho de que la Escritura está en la pared, que los Estados Unidos de América se están preparando para llegar a la crisis final, y cada otra nación del globo va a seguir el ejemplo de América. Nos estamos preparando para ver una ley dominical. Hermanos y hermanas, cuando se apruebe la ley dominical, será tarde para que los adventistas despierten. Aunque les hayan dicho lo contrario, ya será tarde. Por eso debemos prepararnos ya. El mundo ignora lo que está por ocurrir y Dios quiere despertarnos, prepararnos y usarnos para alcanzarlo. Analicemos estas dos evidencias. Podemos ver lo básico, pero no todo. No hay tiempo. Nos enfocaremos en la historia. Miren su pantalla al revisar la historia. Aquí en la pantalla, ustedes ven este artículo que allí aparece y en él se lee: el imperio promedio sobrevive un lapso de 250 años. ¿Está América a las puertas de la muerte? Miren el artículo de Fox News. Carl Thomas, la fecha de caducidad de América. ¿Colapsará Estados Unidos en 2026? ¿Por qué se fijaron en 2026 o 2025 más o menos? Algo ocurre en ese periodo. ¿Qué los impulsó a esto? No están diciendo solamente al azar 2025, aquí vamos. Hay pruebas, datos e información que usted y yo necesitamos explorar, y la historia es uno de ellos. Miren la pantalla. La investigación habla de esto. No repasaré eso ahora, pero en pantalla verán dónde habla del hombre pensante. Miren el artículo. Ahora, miren su nombre. Miren la publicación. Se llama Gran Pensamiento. Que no se te escape. Casi. Ahora tienes los ojos cerrados, que no se te escape. Recuerda, dice, hombres pensantes, y la Biblia, hombres sabios. Tiene sentido que ellos lo registren. Miren lo que dicen. ¿Por qué la caída del imperio americano? Llegará en 2030. Ahora fíjense, este artículo se escribió en 2017. Vi un artículo similar de un historiador escrito en 2010 que dice exactamente la misma información. Miren lo que dice. Continúa. El historiador escribe. ¿Quién lo escribe? No es el maestro de Biblia. No es el predicador. Dice, el historiador escribe que las tendencias negativas que azotan a América ahora probablemente empeorarán. Ahora, miren lo que dice, creciendo rápidamente. Para 2020, no se equivoquen. Este artículo no es de 2020 o 2022.
No en 2025. Este artículo de 2017 afirma que la situación empeoraría, explotaría para 2020 y alcanzaría una masa crítica a más tardar en 2030. Más sobre eso después. Pero ahora, mis hermanos y hermanas, vean lo que dice el próximo artículo. Ahora, este artículo fue escrito en 2010. Dice, ¿cómo colapsará América para 2025? Ellos fijan el 2025 aproximadamente y dicen que ven cómo se desarrollan las crisis. Recuerden que el profeta dijo que los hombres pensantes verían esto. Y este gran centro de pensamiento lo analiza y nos informa al respecto. Debemos empezar a averiguar o entender por qué dicen 2025. ¿Por qué el historiador no dice, sin hablar de la Biblia, solo de eventos e historia? Es lo que debemos profundizar. Miren su pantalla. Ven la pantalla abrirse y ahora mismo dice el cuarto giro. ¿De qué habla? Esto tiene que ver con historia, el cuarto giro. Lo introdujimos antes, no lo acabaremos hoy, pero profundizaremos en el cuarto giro. Hermanos, ¿qué es el cuarto giro? Ahora ya saben que el cuarto giro no es solo una expresión, fue un libro escrito. Miren esto. Artículo. Este dice, un libro publicado hace casi 25 años predijo que América experimentaría una gran crisis, con su punto álgido alrededor de 2020, y que a continuación vendría un enfrentamiento entre millennials y boomers que establecería un nuevo orden mundial. Esto es serio, hermanos y hermanas. Dice, una gran crisis en 2008, seguida de una aún mayor en 2020. Este libro, en los 90, predijo una crisis en 2008, lo describió y luego afirma que empeoraría mucho en 2020. Como líder autoritario, severo e inflexible. Y noten lo que dice, de la generación baby boomer se resiste a un cambio histórico gestándose en E.U. Lo vieron históricamente. Continúo. Ahora esto dice, ¿creerían que todo esto fue predicho hace casi 25 años en un libro defendido en los más altos niveles de la administración Trump? Dice, también fue escrito por los tipos que inventaron el término millennial. Esa palabra que usamos, la generación millennial, la inventaron ellos y la usamos sin saber su origen. Ahora, hermanos y hermanas, dice que todo fue predicho en 1997 en el libro El Cuarto Giro. Según a quien se pregunte, fue un hito generacional. Miren lo que sigue. Hermanos, dice que todo esto fue predicho. De hecho, recuerdo que les dije que un hombre llamado Steve Bannon habló de este libro y dijo que que todo lo que sucedía en la sociedad estadounidense se cumplía al pie de la letra según este libro. Algunos demócratas creían lo mismo. Ahora, en este libro, miren lo que dice. Howe y Strauss vieron el clímax hacia 2020 y la resolución con una gran devaluación al reestructurarse la economía. Hermanos y hermanas, entiendan esto. Lo que vemos en 2025 y la nueva administración Trump, estén de acuerdo o no. No me meto en política, no soy demócrata ni republicano, lo repito. Hermanos, les ruego que sean lo bastante sabios para reconocer que no deberían dejarse atrapar por demócratas ni republicanos. Deben sumergirse como ustedes y yo en la profecía y la palabra de Dios, pues Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Jesús no votaba, ¿se lo imaginan? Alguien dice, hubo votos en tiempo de Cristo, pero ¿Roma era una república? Roma. El gobierno actual se basa en conceptos de la República Romana. Mis hermanos tenían gobernadores. ¿A quién acudieron cuando iban a crucificar a Jesús? A los gobernadores. Tenían líderes políticos. Era casi lo que hoy tenemos. Votaban y hacían todo eso. Pero Jesús nunca votó para intentar hacer ningún cambio, porque él reconocía que no era así como llegaría el cambio. Hermanos y hermanas, Jesús dijo, si mi reino fuera de este mundo, así pelearía política y militarmente. Pero es un reino espiritual, y las armas de nuestra guerra no pueden ser carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Segunda de Corintios 10, 3 al 5. Ahora, mis hermanos y hermanas, la razón por la que les señalo eso es porque si ustedes reconocen que toda la política y los políticos del mundo, el diablo controla la política y los engañará y se verán atrapados en esto. Pero ahora, mis hermanos y hermanas, cuando entendemos esto, entonces reconocemos que algo de una proporción sin precedentes está a punto de suceder. Ahora, observen lo que ellos dicen. Dice, hay un clímax que llegará alrededor de 2020. Se acerca una resolución que reestructurará nuestra economía.
Ahora, como dije, no importa lo que crean, no importa cuál sea su postura, saben que nuestra economía se está reestructurando. Ahora, el republicano dice que el demócrata la destruyó. El demócrata culpa a los republicanos, mas la reestructuración sigue. Hasta los aranceles altos son una reestructuración total. Pero ahora, hermanos y hermanas, esto continúa diciendo que escribieron sonando. La historia es estacional y se acerca el invierno. Escribieron sonando, como otro libro publicado en los 90 que hablaba de lo que estamos viendo ahora. Esto sigue diciendo, miren lo que dijeron en el libro El Cuarto Giro. Dice, en algún momento antes de 2025, escribieron, América cruzará un gran umbral en la historia y la supervivencia misma de la nación se percibirá en peligro inminente. Así que, esto nos indica que en la década de 1990 predijeron que alrededor del año 2025 seríamos testigos de una gran crisis que colocaría a la nación americana en una situación en la que todo estaría realmente en peligro. Y hermanos, si eso fue cierto, lo es ahora, en 2025, demócratas, republicanos o cualquier observador. A Estados Unidos, incluso fuera de allí, pueden saber que en este país todo está en juego. Hay quienes dicen que la democracia está en juego y otros que la república. Todo está en juego, y hermanos y hermanas, más de lo que saben si entienden la profecía bíblica. Ahora, este cuarto giro, ¿de qué trata? Veámoslo. Miren la pantalla. ¿De qué se trata? Miren lo que dice en la pantalla. Otro artículo de 2021. Dice, ¿cómo el ciclo generacional de la historia explica nuestra crisis actual? Entiendan lo que dice. Lo leeré de nuevo. Miren el título. ¿Cómo el ciclo generacional de la historia explica nuestra crisis actual? Ahora, quiero que sepan que estos son historiadores. Dicen que si se estudia la historia y las generaciones históricas, se puede comprender la crisis actual que vivimos. Hoy, siempre digo 2025. Esto es cierto, en 2025. ¿No lo dice la Biblia? Porque recuerden, estas son palabras de hombres sabios, pero cada partícula de ellas debemos compararla con los escritos del profeta, y si dicen lo mismo, sabemos que es verdad. Y segundo, sabemos que es tiempo de la venida de Jesús. ¿Dónde lo hallamos? Eclesiastés 1:9, como ha sido, así será. Y lo hecho es lo que se hace. O sea, si quieres entender el presente y el futuro, estudia el pasado. Eso es lo que afirma, que la historia generacional es cíclica, es decir, se repite. Ahora observen lo que dicen, miren la pantalla, citan la Ilíada de Homero, libro sexto. La razón de esto es que los que se creen inteligentes siempre piensan que deben leer los clásicos griegos. Homero y la Ilíada son clásicos griegos que todo inteligente debe haber leído. Pero miren lo que dicen. Así como es la generación de las hojas, sí, la generación de las hojas, así también lo es la de los hombres. En un momento, el viento sacude las hojas hasta el suelo, pero luego el bosque floreciente renace, y así la estación de la primavera surge a la existencia. Así sucede con las generaciones de los hombres que en un ciclo perpetuo vienen a la existencia y luego se desvanecen. Ahora bien, si han seguido a AOM hablando de su sitio web por un tiempo, ya saben que a Kate y a mí nos encanta la historia. Estudiamos historia clásica y Kate enseñó historia americana. Así que el autor, amante de la historia, enseñó diversos tipos de historia americana, etc. Pero lo que están diciendo es que descubrieron que al estudiarla, la historia se repite. Bueno, no tenías que ir a ninguna universidad para descubrir eso. Todo lo que tenías que hacer era tomar tu Biblia. La Biblia nos lo dijo en Eclesiastés 1:9. Ahora fíjense en lo que dice. Mientras que las sociedades modernas suelen ver la historia como un movimiento lineal, ya sea mejorando o decayendo desde un punto alto pasado, las culturas antiguas y tradicionales creían que el tiempo era cíclico. Así que solo en el futuro, en los tiempos modernos que miramos, en el tiempo como una progresión lineal, pero históricamente no lo veíamos así. Históricamente, los antiguos y sabios sabían que todo ocurría en ciclos. Ahora, miren lo que sigue. Dice, así como el crecimiento y mengua de la luna, sucede mes a mes en ciclos, así como la puesta del sol, ciclos, así como el nacimiento y muerte de seres vivos, la siembra y cosecha de cultivos
y las estaciones del año. La idea del tiempo sagrado como una ronda eterna y el símbolo del anillo o la rueda es común en muchas fes, incluyendo el budismo y el hinduismo. Así que están mostrando que a través de las religiones, ya sean cristianas o no, a través del entendimiento secular de los hombres sabios de la antigüedad, antiguamente, que ellos siempre han visto el tiempo circular. Y mis hermanos, esto es justo lo que el libro corrobora. La Biblia nos lo dijo antes. Continúa. En los 90, William Strauss y Neil Howe publicaron 2 libros, Generaciones y El Cuarto Giro. Lo menciono porque la información del cuarto giro que veremos no la hallaron así. De hecho, les encargaron hacer algún tipo de estudio y estaban estudiando sobre las generaciones. Y estudiaban la historia de generaciones y la anglosajona, observando a América y este periodo. Y a medida que profundizaron en sus estudios, empezaron a distinguir un patrón rítmico en la historia, el cual era cíclico y se repetía constantemente, lo que les voló la cabeza por completo. Y al ver eso, empezaron a identificar generaciones y su papel en lo que se formaba a través de los años. Y luego dijeron, ¿sabes qué? Debemos escribir otro libro, porque lo que hallamos es increíble. Estudiaron generaciones, escribieron ese libro, y luego El Cuarto Giro, que surgió de su estudio, y los llevó a una comprensión similar a la que les mostraremos ahora. Hermanos, quiero hacerles una pregunta. ¿Nos dice la Biblia que observemos las estaciones para entender el tiempo y las generaciones? Porque esos son los escritos de los hombres sabios. Y los de los profetas, vayan a Mateo. Mateo 24 ahora. Mateo 24. Escuchen, es maravilloso creer en la palabra de Dios. No inventamos esto. Dejamos que la Biblia se explique, precepto sobre precepto, línea sobre línea, un poco aquí y allá. Anoten esto, Mateo 24. ¿Recuerdan la pregunta? Versículo 3. Y estando sentado en el monte de los olivos, Mateo 24, versículo 3, se acercaron a él, a Jesús, en privado, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Así que le preguntan a Jesús sobre el fin del mundo. Y Jesús no les dice, no pueden saber nada del fin del mundo. No fijen una fecha, ni sean legalistas. Jesús les da información clara para entender el tiempo en el capítulo 24 y la experiencia en el capítulo 25. Ahora, hermanos, Jesús habló de guerras y rumores de guerras. Salten al versículo 32, vean lo que Jesús dijo. Dice, de la higuera aprendan la parábola. Jesús, el gran maestro, usaba parábolas e ilustraciones para enseñarnos eficazmente. Dijo, miren la naturaleza, la parábola de la higuera, miren la naturaleza. Cuando su rama tierna brota hojas. Ahora, presten atención a lo que dice. Sabéis, no tienen que adivinarlo. Sabéis que el verano está a las puertas. Que no se les pase por alto esto, mis hermanos y hermanas. Jesús les habla del fin del mundo y para ello les dirige hacia la naturaleza. Y de toda la naturaleza, ¿a qué parte les conduce? Él les indica el verano. Ahora bien, ¿qué es exactamente el verano? El verano es simplemente una de las 4 estaciones del año. Ahora, mis hermanos y hermanas, Jesús dijo que si desean entender el fin del mundo, es esencial que comprendan la naturaleza y de manera particular las estaciones de la naturaleza, y estas son 4. ¿Cuáles son las 4 estaciones que Dios mismo estableció tras lo ocurrido en este mundo? ¿Cuáles son las 4 estaciones? La primera, primavera. Después de la primavera, se comienza a observar la llegada del verano. Número 3, el otoño. Y número 4, el invierno. ¿Lo dirán conmigo? Número 1, la primavera. Número 2, el verano. Número 3, otoño. Y número 4, invierno. Estas son las 4 estaciones. Se las enseñamos a nuestros hijos. Si entendiéramos esto, nosotros y nuestros hijos podríamos comprender a la generación final y veríamos que 2025 no es un año cualquiera. Miren lo que dice. Jesús dijo en el versículo 32, cuando sus ramas broten, sabréis que el verano se acerca. Así como se sabe cuándo llega el verano, no se adivina, porque hay una estación y un tiempo para cada propósito bajo el cielo. Todo ocurre a su debido tiempo. Pero Jesús dijo que si se tomaran tiempo para entender las estaciones, versículo 33, asimismo cuando veráis que todas estas cosas, estos eventos, no adivinen.
Así como no adivinan sobre las estaciones, dice que de la misma manera no adivinen. Cuando vean estas cosas, sepan que está cerca. ¿Qué tan cerca? A las puertas. ¿Qué significa? Ya saben, lo estudiamos. El verso 34 me dice qué es estar a las puertas, que debemos saberlo. El versículo 34 dice, de cierto, si no entienden, se los explicaré. De cierto os digo que no pasará esta generación. Saben que no pasará significa que es un límite, la generación límite. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora, ¿cuál es la generación límite que no pasará? La llamamos la última generación o la generación final. Y Jesús nos está diciendo que si entienden el verano o las estaciones, entonces pueden empezar a entender algo sobre la generación final. Esto es lo que Jesús nos dice. Ahora los sabios, los hombres pensantes, decían lo mismo. Si deseas entender las generaciones, las estaciones y dónde nos encontramos hoy, debes comprender los ciclos estacionales. Esto es en lo que se basa el cuarto giro, como veremos. Mis hermanos y hermanas, continúa diciendo que existe una estación. En los 90, William Strauss y Neil Howe publicaron Generaciones y El Cuarto Giro. Miren esto en pantalla. Esto explica por qué se llama El Cuarto Giro, y ahora lo detallaré. En su libro, El Cuarto Giro, un giro representa una estación o un periodo de tiempo. Cada giro representaba un periodo de 20 años. Sí, 20 años. Así, 4 giros representarían 80 años. Ahora, ¿por qué hablarían de esto? Voy a explicarles por qué. Miren la pantalla. Dice, Strauss y Howe sostienen que los últimos 5 siglos, o sea, los últimos 500 años de la historia angloamericana, pueden ser comprendidos por la presencia de 4 arquetipos generacionales que se reiteran, se repiten en un ciclo continuo. Histórica y secuencialmente, es decir, en el mismo orden, en un patrón fijo, cada 80 a 100 años. Reflexionen sobre esto ahora. Mientras estudiaban las generaciones durante más de 500 años, estos hombres empezaron a observar un patrón y comenzaron a decir, un momento, algo se repite cada 80 años, pero no solo de esa forma. Ellos vieron que estos 80 años surgieron y esto no es magia, sino miren lo que pasa. Entre 80 y 100 años, esa es la esperanza de vida de un ser humano. Ahora bien, quiero plantearles una pregunta. ¿Acaso la Biblia habla de lo mismo? Ahora vayan a sus Biblias, al Salmo 90. Veamos, acudamos al Salmo 90. Todo dicho por sabios, hay que contrastarlo con el profeta. Vayan al Salmo 90 y veamos si podemos tomar una vida o encontrar una vida que la Biblia compare con una vida. En el Salmo 90, miren lo que dice la Biblia en el Salmo 90 y queremos observar con mucho cuidado en el Salmo 90 y vamos a ver el versículo 10. Estamos consultando Salmos 90 y examinaremos el versículo 10. Observen lo que la Biblia expresa. En el versículo 10 dice, los días de nuestros años suman 3 veintenas y 10. Ahora, ¿qué significan 3 veintenas? Una veintena es 20. 3 veintenas serían 60. 20, 20, 20. Y 10, 60 y 10 son 70. Alguien dirá, ya te entendí. ¿Qué dice la Biblia? Y si por razón de su fuerza llegan a los 80 años, aún así su fortaleza y su trabajo, fortaleza, trabajo y dolor, porque pronto es truncada y nos vamos volando. Ahora, mis hermanos y hermanas, se refiere a la esperanza de vida y dice que una persona, si vive con salud o fuerza, ¿cuánto pueden vivir? Dice 4 veintenas. Si una veintena es 20, 4 veintenas, ¿qué serían? 80. La Biblia ahora ha equiparado la esperanza de vida a 80 años. Y luego dice, mostrando que no son solo 80 en punto, sino más o menos. Miren lo que dice. Dice, 4 veintenas de años, su fuerza y dolor, porque es, ¿qué? Pronto se acaba. Si llegan a 80 años, podría ser antes. Por eso dijo 70. Eso es menos. 70 sería menos de 80. Pero con fuerza llegan a los 80 y luego dice que al llegar a 80, pronto se acaba. Podría ocurrir poco después.
Eso es más. Así, 80 es la fortaleza general de la esperanza de vida con un margen de más o menos. Hermanos y hermanas, eso es justo lo que dijeron. De 80 a 100, con un margen de más o menos. Hermanos, vemos eso, pero miren lo que hicieron. Entonces, si cada giro es de 20 años, 4 giros suman 80 años. Y noten, dividieron los 4 giros de ese periodo de 80 en 4 partes. 20, 20, 20, 20. 4 20 suman 80. Así que el periodo de 80 años que se repite cada 80 años se divide en 4 partes de 20 que se repiten. Lo ven en la pantalla. Ahora, mis hermanos y hermanas, esto significa algo. ¿Acaso la Biblia también lo dividió en periodos de 20, 20, 20 años? Dijo una veintena. La Biblia lo dividió en veintenas. 20, 20, 20, 20, más o menos. Ahora, hermanos, vean cómo estos 4 giros se revelan. Vean la pantalla. Dice, este libro se basa en la teoría de que la historia es cíclica. Y sabemos que no es teoría, sino un hecho, porque la Biblia lo afirma. Dice, se repite después de 4 giros, cada uno de 20 a 25 años, más o menos. El primer giro, anoten esto, por favor, corresponderá a nuestra primavera. El primer giro es el auge, un periodo de alivio después de que una crisis ha terminado. El segundo giro es un despertar cuando la gente empieza a volver a la realidad después del auge. El tercer giro es un desmoronamiento en el que la gente está descontenta con cómo fueron las cosas en los 2 giros anteriores y ahora se está volviendo pesimista sobre el futuro. Y el cuarto giro generacional, finalmente el cuarto giro, es una crisis. Más les vale prestar atención a esto. Es una crisis. Algún acontecimiento importante e inesperado que involucrará a todos y cambiará por completo la forma de pensar de la gente antes y después de la crisis. Hermanos y hermanas dicen, el ciclo se inicia con un auge nuevo. Se repite como el verano. Primavera, verano, otoño, invierno. ¿Qué pasa tras el invierno? El ciclo se completa, continúa y repite históricamente. Lo mismo ocurre cada 20 años. 20, 20, 20, 80 años se repetirá. Siguiendo ese ciclo, sabremos dónde estamos. Ahora, mis hermanos y hermanas, esto adquiere gran importancia para nosotros, porque así podemos comenzar a rastrear dónde se sitúa todo esto y determinar nuestra posición hoy en 2025. Ahora, ¿saben que pueden explicar la historia de Estados Unidos desde su independencia en 1776 hasta 2025 en 4 giros generacionales? Ahora, recuerden, cada 4 giros generacionales, 80 años. Todo se repite. Así, 4 de esos periodos de 80 años nos conducirían a 320 años, lo que nos transportaría desde el siglo XVIII hasta el año 2025. Estos 4 giros explicarían toda la historia de Estados Unidos, desde que emergió de la tierra en Apocalipsis 13:11, y luego habló como un dragón con la ley dominical. Eso se explica entendiendo estos 4 giros. Ahora, miren la pantalla. Al repasarlos, vemos esto. Si miran la pantalla, el profeta dijo que los hombres pensantes se centrarían en su tensión y sabrían que estamos al borde de una crisis decisiva. Miren la pantalla. Dice, una teoría radical. Esto está en el artículo Big Think. Dice, una teoría radical postula que las grandes crisis transforman radicalmente a Estados Unidos cada 80 años. Precisamente de esto estamos conversando. Cada 80 años vemos una crisis, pero la crisis es solo el cuarto giro, es el último periodo. Exactamente como en las estaciones cuando tienes primavera, verano, invierno, el otoño, invierno, la última estación es siempre la crisis de la temporada, es cuando las hojas caen del árbol, cuando parece que todo está muriendo. Es la mayor crisis. Te sientes frío y sabes que es una crisis. Y saben, el profeta afirma que al aprobarse la ley dominical, esto será como el invierno de la historia humana.
Sería palpable, revelándonos cómo los árboles, que no son de hoja perenne, se despojan de sus hojas en invierno, cayendo de estas al suelo. Y árboles que parecen iguales. Cuando llega la crisis invernal, se nota la diferencia. El invierno revela la diferencia. La inspiración declara que, cuando la ley dominical se promulgue, será como el invierno. Se revelará que muchos adventistas que no fueron leales a Cristo se apagarán como estrellas. Luego, el trigo y la cizaña serán separados, mostrando quién se ha preparado para el evento. Y esto está justo ante nosotros. Eso significa, les estoy sugiriendo algo que vamos a probar con la Biblia. Eso significa que si la ley dominical es la crisis final, ¿en qué giro ocurriría? ¿Ocurriría en la primavera? ¿Ocurriría en el verano, el otoño o el invierno? ¿Cuál de los cuatro era una crisis? Ustedes recuerdan que el cuarto giro representa la crisis. Así que, si esto es correcto, si hay una ley dominical, ocurriría bajo el cuarto giro. Ahora, mis hermanos y hermanas, queremos ver esto. Ahora, esto establece lo siguiente: cada 80 años. Una crisis tiene lugar que rehace a Estados Unidos y comenzamos a observar este período de crisis. Ahora, hermanos, al ver esto, todo lo que ocurre en la sociedad tiene sentido. Recuerden, miren esto en pantalla. Este es el Washington Post, el artículo publicado con el discurso de Zelensky al Congreso. Ahora observen lo que dice. No lo leeremos todo, pero fíjense en sus palabras. Él dice: Rusia ha vuelto el cielo ucraniano mortal para miles de personas. Las tropas rusas han disparado cerca de 1000 misiles y bombas contra Ucrania. Usan drones para asesinarnos con precisión. Este es un terror que Europa no ha presenciado. Miren lo que expresa. Desde hace 80 años. Es decir, la guerra en Ucrania que inició esta crisis al irrumpir Rusia ocurrió 80 años después de una crisis similar en Europa. Él nos muestra una crisis 80 años después. Si estudian la historia, verán que la guerra en Ucrania ocurrió a tiempo desde un sentido profético. Esta no es una guerra ordinaria. Les digo que todo esto encaja. Veremos que la acción de Rusia en Ucrania llevó a las naciones a alinearse, colocando a India, China y Rusia y a los ciudadanos de América en distintas posiciones. Hemos leído en el espíritu de profecía que esto sucedería antes de una guerra civil. Y esto, hermanos y hermanas, significa algo. Sí, significa algo. Ahora vayamos más allá. Veamos qué dice esto a medida que lo analizamos. Si miran ahora, si cada 80 años llega una crisis, pueden empezar a ver esto contando desde 80 años. Recuerden que hicimos esto, y quiero recordarlo mientras llegamos a un punto. Vayamos a Ezequiel 8, iremos a Ezequiel 8, pero quería que vieran esto. Vayan al capítulo 8 de Ezequiel. En un momento llegaremos allí, pero, hermanos y hermanas, cada 80 años. Si empezamos en 1785, alguien preguntó, ¿por qué en 1785? No profundizaremos hoy, pero volveremos con más. Solo quiero que entiendan, en 1785 era el final. Verán que la Revolución Americana fue en 1785, en 1783, en los 1770. La Revolución Americana, que comenzó históricamente en 1763, estuvo en boga hasta 1783. Entonces, la Revolución Americana sucedió en ese tiempo. 1785 está a pocos años de 1783. Pero en 1785 algo específico sucedió que llevó a esto. La formación de la Constitución de los Estados Unidos de América, que de hecho autenticó a Estados Unidos como nación independiente. Se independizó en 1776, mas nadie la reconoció. Pero tras establecerse y ratificarse la Constitución, en 1785 se fijaron sus inicios oficiales. Esto consolidó a la nación, por lo que es un año crucial. Fue justo después de la crisis y el surgimiento de la nación de los Estados Unidos de América. Pasó a tiempo, proféticamente según Apocalipsis 13:11. Hermanos, esto es crucial porque una temporada puede llegar antes o después con un margen de error. Esto nos indica. Así, 1785 fue el año oficial, pero la crisis total ocurrió en 1784. Es decir, fue aún menos. Puede ser más o menos.
Hermanos y hermanas, esto es clave, ya que si analizamos la actualidad, vemos que cuando la crisis llegue, podría ser más o menos. Y vemos que esto sucede una y otra vez, como las estaciones. ¿Puede haber un invierno temprano? ¿Sí o no? Claro. ¿Puede haber un invierno tardío? Sí. ¿Puede haber un verano temprano? Sí. ¿Puede haber un verano tardío? Sí. Esto es estacional, y Dios dice que lo entendemos. Podemos encontrar la generación que no pasará. Hermanos, si hacemos eso, 1785 es el marco. 80 años después, hagan los cálculos. Recuerdan, cada 80 años hay una crisis. ¿Qué fecha resulta de 80 años después de 1785? 80 años desde 1785 nos llevan a 1865. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Hubo una crisis que rodeó la guerra civil. 80 años después de 1865, tras la guerra civil, si sumamos 80 años más, llegamos a 1945. ¿Qué ocurrió? La Segunda Guerra Mundial, crisis en EEUU y el mundo. 80 años desde 1945. ¿A dónde nos lleva? Al 2025. Y ese es el cuarto giro generacional en el que debe ocurrir una crisis. Y saben, hermanos y hermanas, cuando hablaron de esta crisis, dijeron que tendría que ocurrir precisamente alrededor del año 2025. Esto es lo que declara. De hecho, observen lo que afirma. Miren la pantalla. Empiezan a ver que ahora se habla de que esta crisis nos llevará al 2025. Que antes de 2025, dice, alcanzaremos un gran umbral en la historia. Miren la pantalla. Dice, es el cuarto giro. ¿Quién es este hombre? Ahí lo ven. Spencer Hall es un comandante retirado de la Marina y vicepresidente adjunto retirado de instalaciones en Virginia Tech. Esto fue escrito en 2020. Un hombre respetable. Hermanos, miren lo que dice. Imaginemos a EEUU como un pseudo iceberg flotando en el océano. El 25% del pseudo iceberg está sobre el agua. Quiero que entiendan lo que sucede. 25% es solo un cuarto. Significa que está dividido en 4 partes. 4 veces 25 suman el 100%. Él usa el 25% para los 4 giros generacionales. Mi hermano dice, el 25% del iceberg está sobre el agua. Esto representa nuestra sociedad, familia, vida y lo conocemos bien. El otro 75% del iceberg bajo el agua es invisible, incognoscible. Cada 80 años, más o menos, acontece una crisis. El iceberg se vuelve inestable y comienza a girar. El 25% actual se sumerge y un nuevo 25% emerge. Nos adaptamos a un nuevo Estados Unidos. La crisis se llama un cuarto giro generacional. En este momento estamos iniciando uno ahora mismo. ¿Ven lo que dijo? En 2020 la pandemia era parte de esta crisis. Ahora, hermanos y hermanas, por esto ustedes y yo debemos entender esto ahora mismo, porque no estamos al principio de este cuarto giro generacional, estamos llegando al final. ¿Y qué pasa cuando llegamos al final? Miren, cada veintena de años la vieja generación muere, una nueva pasa a la a la vejez, la adultez y la juventud, y nace la nueva generación. Strauss y Howe llaman giro a cada periodo de 20 años. En el primer, segundo y tercer giro, las expectativas de vida cambian y los órdenes sociales se realinean. El cuarto giro es una crisis. Ocurre aproximadamente cada 80 años, un periodo equivalente a la esperanza de vida promedio y un relevo completo de las 4 generaciones. Estamos entrando en tal crisis ahora. Ahora observen a qué crisis nos llevará el cuarto giro, en qué tipo de crisis nos transformará. Dice, el primer cuarto giro generacional de EEU fue de 1773 a 1794. El segundo, de 1860 a 1865. El tercer cuarto giro generacional tuvo lugar entre 1929 y 1945. Y este último que vivimos ahora nos lleva desde que América declaró su independencia hasta 2025. Y les digo algo, no hay más. Dios lo acaba todo en 4. Nuestro estudio. ¿Recuerdan que Dios va hasta el tercero, pero el cuarto es el final?
Hermanos y hermanas, recuerden en Amós, en Proverbios 30, 3-4, solo se permiten 4/4 giros generacionales. No habrá otro, por así decirlo, solo este periodo de 80 a 100 años. Estamos justo en esta crisis. El historiador no lo sabe. Él sabe que estamos en crisis, como dijo el profeta, el pensador, pero solo el estudiante de la Biblia que ha captado el primer destello de la verdad puede entender que no habrá un reinicio. La mayoría piensa que se reinicia, como otras generaciones. Pero, ¿qué pasa tras un invierno crudo? La siguiente estación trae la primavera y uno disfruta ese calor. ¿Qué habría pasado si entráramos en un invierno donde estuviéramos 50 grados bajo cero y no hubiera salida? Hermanos y hermanas, deben entender hoy que en 2025 no habrá reinicio. Esto traerá la crisis final y se los mostraré con la Biblia. Ahora abran su Biblia en Ezequiel 8. Ezequiel 8 dice: ahora lo que tenemos que hacer es examinar estos 4 giros generacionales y averiguar si la Biblia habla de ellos. Y descubriremos que sí. En Ezequiel 8, miren lo que dice. Pero hermanos y hermanas, se me fue el tiempo. Sé lo que dicen. Les diré algo. Esto haremos. No podemos terminar ahora, pero esto haremos. Les mostraré los 4 giros generacionales y a qué conducen para luego cerrar. Mis hermanos retomarán en la próxima. Pero miren, Ezequiel 8. Ezequiel 8, versículo 3 dice: abróchense los cinturones, veremos cosas. En Ezequiel 8:3, miren lo que dice. Dice la Escritura: y él extendió la forma de una mano, y me tomó por un mechón de mi cabello, y el Espíritu me alzó entre la tierra y el cielo, y me llevó en visiones de Dios. ¿A dónde? A Jerusalén. No tengo tiempo para explicarlo, pero permítanme decir esto. Ezequiel no estaba en Jerusalén en ese momento. Hermanos y hermanas, Ezequiel estaba en el cautiverio babilónico que recién había sucedido, y fue llamado al oficio profético después de eso. Él no comenzó a tener estas visiones sino hasta después de estar en Babilonia, pero ahora Dios lo lleva a Jerusalén, no de manera literal, sino que lo lleva allí en una visión profética, y él ve algo. Veamos entonces qué es lo que él ve. El versículo 3 dice: en visión divina a Jerusalén, a la puerta del norte, donde estaba el ídolo que incita celos. Fue al norte. Es profundo, pero no puedo analizarlo ahora. El versículo 4 dice: la gloria del Dios de Israel estaba allí. En esta visión, la gloria de Dios estaba allí. Es clave, pero no puedo explicarlo ahora. Pero luego dice: según la visión que vi en la llanura, versículo 5, me dijo: hijo de hombre, levanta ahora. Alza ahora tus ojos hacia el norte. Alcé mis ojos al norte, y allí, en la puerta del altar, estaba esta imagen del celo. Pero avancemos un poco más. Versículo 6 dice: me dijo además: hijo de hombre. ¿Ves tú lo que estos hacen? Ahora eso quiere decir que ustedes no lo entienden del todo en este preciso momento. Pero ¿ves tú lo que hago? Lo que ellos hacen es una expresión que siempre marca el inicio de un giro. Ahora, fíjense bien en lo que dice. ¿Ves tú lo que estos están haciendo? Mayores abominaciones cometió la casa de Israel aquí, que me alejara de mi santuario. Vean lo que dice la Biblia, que dice: circulen esta palabra, pero vuélvete. Pero vuélvete de nuevo, y verás abominaciones mayores que estas. Tomen su Biblia, y en el versículo 6, encierren en un círculo esa palabra: vuélvete. Ahora, mis hermanos y hermanas, eso me dice que los escritos de los sabios, las palabras de los profetas, las palabras de los sabios, dijeron que habría 4 giros. Los escritos del profeta ahora comienzan a referirse a los giros. Así que, en esencia, están comunicando el mismo mensaje. La Biblia dice: vuélvete de nuevo. Si digo vuélvete de nuevo, ¿qué implica? Eso me indica que ya hubo un giro. No puedo girar de nuevo si no hubo un giro la primera vez. Así, en el versículo 6, estamos viendo, mis hermanos y hermanas, el segundo giro que tuvo lugar. Ahora sigamos. Miren lo que dice la Biblia en el versículo 9. Miren lo que dice la Biblia en el versículo 9. La Biblia dice: me dijo: entra y ve las abominaciones que aquí cometen. Versículo 10. Entré
y vi toda clase de reptiles, bestias abominables y los ídolos de la casa de Israel pintados en la pared alrededor. Versículo 11. Y estaban de pie ante ellos 70 hombres de los ancianos de la casa de Israel. Y en medio de ellos estaba Jaazanías, hijo de Safán, y con su incensario en la mano. Ahora vayan al versículo 13. Luego la Biblia dice en el versículo 13, me dijo entonces, ¿qué dijo? Vuélvete, ¿qué? Aún. Encierren en un círculo esa palabra, vuélvete. Ahora, mis hermanos y hermanas, este es el tercer giro. Así que en el versículo 13 encontramos el tercer giro. Él dijo, vuélvete y verás abominaciones peores. La abominación crece. ¿Recuerdan a Amós? Por 3 abominaciones las tolero, pero por 4 abominaciones ya no puedo permitir ninguna más. Permitiré que los juicios caigan sobre ellos. Así lo dijo Amós en los capítulos 1 y 2. Hermanos y hermanas, miren lo que dice la Biblia a continuación. Dice en el versículo 13, vuélvete aún y verás mayores abominaciones que estas. Luego me llevó a la puerta de la casa del Señor, al norte, y allí estaban mujeres llorando por Tamuz. ¿Saben quién es Tamuz? No. Ahora no puedo decirles quién es Tamuz. Hablaremos de Tamuz. Ahora, esto tiene un significado profético, pero lo entenderemos la próxima vez. Pero hermanos, esto es serio. Ahora, déjenme. Me apuro. El versículo 15 dice, ahora, atención al versículo 15. Entonces él me dijo, ¿has visto esto, oh hijo del hombre? ¿Qué es lo que él dice? Vuélvete. ¿Qué? Aún otra vez, y tú verás, ¿qué? Mayores abominaciones que estas. Ahora bien, ¿qué giro fue este entonces? Este es el cuarto giro, mis hermanos y hermanas. Ahora, mis hermanos y hermanas, si estudian Ezequiel capítulos 8 y 9, ¿saben qué? Ya no hay más giros. Este es el giro final, este es el cuarto giro, y esto nos llevó a nosotros y al mundo a una crisis. ¿Cómo lo sé? Miren lo que dice. En este cuarto giro, ¿qué sucede? El versículo 16 dice, y me llevó al atrio interior de la casa del Señor, y he aquí, a la entrada del templo del Señor, entre el pórtico y el altar, había unos. No dice 25 hombres. Fíjense bien en eso. No dice 25 hombres, dice unos. Ahora, eso es clave. No puedo entrar en eso ahora, pero es clave. Unos 25 hombres con sus espaldas vueltas al templo del Señor y sus rostros hacia el oriente. Ahora, presten mucha atención a esto. El santuario. Si estudian Éxodo y Levítico en la Biblia, verán cómo fue construido el santuario. Dios creó el santuario donde lo adoramos y este fue diseñado para que al entrar su disposición fuera de este a oeste. Recordarán que la mesa de los panes estaba al norte y los candelabros al sur. Pero Dios dispuso el santuario para que al entrar al lugar santísimo donde está Jesús en la gloria de la Shekinah, hermanos y hermanas, tu espalda diera al oriente. Y como resultado, si te quedabas con Jesús en el mensaje del santuario, en el santuario, nunca le darías la espalda para adorar al sol. Pero de estos hombres dice, había unos 25 hombres con sus espaldas vueltas hacia el templo del Señor. Le dieron la espalda al templo, al santuario, y luego la Biblia dice, y ellos tenían sus rostros mirando hacia el este y adoraban al sol en esa dirección hacia... Dice que adoraban el sol al este. Hermanos, escúchenme, por favor. En el cuarto giro, adoraban al sol. Esto es un símbolo. Esto es profecía. Ahora, mis hermanos y hermanas, la historia se repite. Y Dios está tratando de mostrarnos que a nivel mundial veremos una ley dominical nacional dentro del cuarto giro. Pero antes de que un hombre rinda culto al sol, acepte la ley dominical y reciba la marca de la bestia, él le da la espalda a Jesús y al mensaje del santuario.
Y esto es precisamente lo que está aconteciendo ahora mismo. Hemos abandonado el mensaje de Dios. Abandonamos el santuario, los 3 ángeles, el espíritu de profecía y cada pilar de Dios, retrocediendo en apostasía y abominación. La iglesia parece a punto de caer. Dios dice que Él va a tener un pueblo puro y verdadero. Él va a lograr un avivamiento y reforma y a tener un solo cuerpo, un solo pastor, una sola oveja, un solo rebaño. Esas ovejas clamarán y culminarán la obra. Quiero ser parte, hermanos y hermanas. Pero eso me dice que si ocurre en el 4º giro, entonces, hermanos y hermanas, me pregunto, en 2025, ¿será este el giro en que se apruebe una ley dominical? Les digo, por la palabra de Dios, esto es justo lo que ocurrirá. ¿Cómo lo sé? Miren la pantalla, miren la pantalla. Hermanos, la inspiración nos avisó de esto. Escuchen, miren lo que dicen. Antes de leer, vean. Esto viene de un artículo de 2017. La creciente amenaza de guerra civil en Estados Unidos. Hermanos, entiendan. Ellos sabían que el 4º giro sería así. Miren lo que dijeron del 4º giro. Miren lo que dijeron en pantalla. Aquí dice, con atención, Howe y Strauss notan que la historia de Estados Unidos muestra una nueva era y un giro cada 20 años. Y miren lo que dice. Dice, como el tercer giro más reciente de América, que comenzó en la década de 1980, debía expirar en la primera década del siglo XXI. Si aceptamos las tesis de Howe y Strauss, EEUU entró en su 4º giro. Las consecuencias son inmensas. La historia es cíclica y el invierno se acerca. El invierno secular, como el natural, llega temprano o tarde. Un 4º giro puede ser largo y difícil o breve y severo. Pero como el invierno, no hay forma de evitarlo. Debe llegar a su debido tiempo. Ahora, hermanos y hermanas, y ellos dijeron, miren lo que dicen. El próximo 4º giro empezará tras el nuevo milenio alrededor de 2025. Una chispa encendería una crisis. Ya pasó en 2008. El viejo orden social se desintegraría. La confianza política y económica implosionaría. Dificultades reales asolarían la tierra, con angustia severa que podría involucrar cuestiones de clase, raza, nación, imperio. Y luego añaden, la supervivencia de la nación estará en juego antes de 2025. Estados Unidos pasará por un gran portal histórico comparable a la Revolución Americana, la Guerra Civil y las emergencias de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Es decir, sería una mezcla de todo esto. O sea, dijeron que veríamos una gran crisis hacia 2025. ¿Y saben que el profeta afirmó lo mismo? Que justo antes de la ley dominical y el tiempo de angustia, dice que habrá una segunda guerra civil en los Estados Unidos de América. Y hermanos, la inspiración dice que esto pasará a tiempo, y se lo mostraremos. ¿Qué sucede tras Ezequiel 8? Ezequiel 9. ¿Qué ocurre en Ezequiel 9? Si leen los versículos 1 al 4, recordarán a los hombres con armas letales y al hombre con el tintero. Ezequiel 9:4. El Señor le dijo, pasa por la ciudad, por Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que suspiran y claman por todas las abominaciones que se hacen allí. Hermanos y hermanas, de repente este sellamiento ocurre y ustedes y yo veremos que la inspiración dice en el libro, volumen 5 de los Testimonios, páginas 207 y 208, que Jesús está a punto de dejar el propiciatorio, a punto del santuario celestial, pero aún no lo deja, y es cuando habla de 4 generaciones que nos llevan a los 4 giros. Y después de eso, se afirma que seríamos testigos de un sellamiento, y que este sellamiento acontecería inmediatamente después del 4º giro. Eso es lo que vemos en Ezequiel 8 y 9, tal como dice el profeta. Ahora, mis hermanos y hermanas, cuando los escritos de los sabios y los escritos de los profetas dicen lo mismo, sabemos que es tiempo de su cumplimiento. Vamos a ver claramente que la muerte del Señor, Kirk, que tuvo lugar el mes pasado en septiembre, no fue accidental. Profética. Hermanos, esto nos conduce a algo. ¿Recuerdan en pantalla cómo, al verlo, la gente empezó a pedir una guerra civil? Buscaron guerra civil. La inspiración lo predijo. Al regresar, profundizaremos en esto, porque esa guerra civil ocurre justo antes de la promulgación de una ley dominical nacional. Ahora, observen esto. Miren su pantalla. Ahora dice, ¿va EEUU a una segunda guerra civil? Veremos que sí.
Miren la pantalla. Si lo entendieran, lo sabrían. Dice, Snyder, experto en el autoritarismo, discutió con Insider el futuro de la democracia de Estados Unidos, temiendo que no sobreviva si Trump se postula en 2024. Y así fue. Ganó. Pero ahora, hermanos, dijo que al estudiar guerras civiles, expertos saben que EEUU muestra todas las señales acercándonos a un tiempo de angustia. El profeta nos lo advirtió. Miren la pantalla. ¿Ven al señor Charlie Kirk? ¿Recuerdan cuando vimos que EEUU está en una encrucijada peligrosa? Miren lo que dice. Retórica tóxica, incluyendo el llamados A. ¿Qué? Guerra civil. Dijeron que, tras esto, Estados Unidos se acercó a una guerra civil como no se veía desde la década de 1860. Hermanos, estamos en problemas. Pero ahora, miren esto. Miren lo que dice. Este mes, no queda mucho, 2025, no es un año cualquiera. Esto dice, el Senado rechaza medidas para terminar el cierre. La situación en la que nos encontramos ahora mismo, en octubre, es la de un cierre de gobierno, y esto no es para nada normal. Alguien dirá, hemos visto cierres de gobierno siempre. Hermanos, no es así. Lo hemos visto pocas veces en la historia, pero este cierre es distinto a cualquier otro. Miren esto. El Senado rechaza el fin del cierre. Republicanos extienden receso hasta el 13 de octubre. Dice, lo que el cierre del gobierno federal significa para usted, y lo explica. En la página oficial de la Casa Blanca dice, los demócratas cerraron el gobierno. Pero según con quien hables, demócratas culparán a republicanos y viceversa. El diablo ha logrado con éxito este cierre. Mis hermanos y hermanas, esto significa algo. ¿Qué es un cierre de gobierno? Un cierre ocurre cuando el Congreso no aprueba o el presidente no firma una ley de gastos para operar el gobierno. En otras palabras, es por falta de dinero. Hermanos y hermanas, esto siempre ocurre en crisis económicas. Miren su pantalla ahora. Ven a este hombre, le sonríe. La mayoría no lo conoce. Si les mostrara al Señor. La última vez que se habló de Kirk, lo conocían, pero a este hombre quizás no. Ahora deseo que sepan quién es. Este hombre es un individuo cuyo nombre es Russell Vought, director de la Oficina de Gestión y Presupuesto, nominado por Donald Trump en el Capitolio, Washington, D.C., martes 17 de diciembre de 2024. El destino de los nominados del señor Trump dependerá de un puñado de republicanos. Él ganó esta nominación y fue seleccionado. Ahora, hermanos y hermanas, ¿por qué es importante? ¿Quién es? ¿Cómo captó la atención? ¿Cómo llamó la atención? La mayoría no sabía quién era. Miren la pantalla. Dice, Russell Vought, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto. Su salto a la fama fue el Proyecto 2025. Fue coautor de este proyecto durante el primer mandato de Trump y estableció un nuevo laboratorio de ideas pro-Trump, el Centro para la Renovación de América. Russell Vought es uno de los autores principales del plan de ultraderecha Proyecto 2025, del cual Trump intentó distanciarse durante su campaña electoral. Continúa diciendo, ha abogado por los despidos marginales de funcionarios de carrera y un enfoque extremo para recortar la financiación del gobierno. Ahora, mis hermanos y hermanas deben entender, ¿por qué tiene sentido esto? Porque el Proyecto 2025, ¿por qué debería interesarnos? Si coescribió el Proyecto 2025, ¿por qué deberíamos preocuparnos tanto? En el Proyecto 2025 hay dos puntos clave que merecen nuestra atención. El Proyecto 2025 contempla el desarrollo de una unión de Iglesia y Estado, así como una ley dominical. Ahora, ¿saben que este artículo afirma que después de tan solo 6 meses, el Proyecto 2025 ya está completo en un 47%? Casi el 50% se logró en tan solo 6 meses. Ahora, ¿por qué es esto tan significativo? Porque si dentro del Proyecto 2025, ese documento de casi 900 páginas, si la unión Iglesia-Estado y las leyes dominicales están ahí, si casi el 50% ya ha sucedido en 6 meses de 2025, si Dios no interviniera, podríamos presenciar el documento completo en otros 6 meses. Lo que significaría que a fines de este año o principios del próximo podríamos ver una ley dominical si las cosas siguen a su ritmo actual. Hermanos y hermanas, no estamos listos, ni física ni espiritualmente.
Pero el cierre gubernamental es significativo. Mis hermanos y hermanas, el proyecto 2025 rastrea esto. Ya lo hablamos. Dentro del proyecto 2025, la unión de Iglesia y Estado, una ley dominical nacional. Pero vean este artículo. Dice, el ángel de la muerte de Trump, del proyecto 2025 al ejecutor del cierre. Hermanos y hermanas, vean lo que dice el señor Trump. Él advirtió a los demócratas. Miren su pantalla. Pronto, dijo, decidiría qué agencias demócratas recortaría y si sería temporal o permanente. El cierre de gobierno, que iniciada el martes, le había otorgado una oportunidad sin precedentes. ¿De qué está hablando? Ahora, mis hermanos y hermanas, escúchenme atentamente. Verán, los programas gubernamentales que busca cerrar son los que la agenda secular, humanista y atea ha traído, generando inmoralidad. Un ambiente nacional donde puedas hacer lo que quieras. Muchos cristianos conservadores dicen, debemos detener eso. Intentaron crear un programa para eliminar todo esto, devolver a Estados Unidos a Dios y establecer una ley dominical nacional. Pero eso estaba en espera. Pero el cierre gubernamental abre una oportunidad. ¿Para qué? Miren lo que dice. Él escribió en Truth Social. Hoy me reuniré con Russ Vought, famoso por el proyecto 2025. Publicó en Truth Social el jueves. Vought, director de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca, quizá no sea un nombre familiar, pero el proyecto 2025, el plan conservador para el gobierno creado por exfuncionarios de Trump como Vought, está en posición ahora mismo y dice que es una oportunidad de implementar todo lo que el proyecto 2025 consideró necesario para traer a América de vuelta a Dios. Les voy a decir algo. Estamos ahora al borde de una ley dominical nacional y no estamos preparados. Por eso necesitamos la conversión, por eso necesitamos la santificación, por eso necesitamos una relación con Jesús, por eso necesitamos salir de las ciudades hacia el campo. Por eso debe haber un avivamiento y reforma en la dieta, en la vestimenta, en la música, en la adoración, en la vida. Por eso nuestra mayor necesidad es una amistad con Jesús como nunca antes. Oremos como nunca lo hemos hecho. Hagamos un pacto con Dios. Romanos 13 dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertar del sueño, pues nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. El versículo 12 añade, la noche está muy avanzada. El día se aproxima. Y esto lo estamos viendo. Él sigue, el día está cerca, dice. Así pues, desechemos despojarse de las obras de las tinieblas y vistámonos armadura de luz. Hermanos, quiero estar listo para la venida del Señor. ¿Y ustedes? Pidamos a Dios que haga por nosotros y familias como nunca.